Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí en mi break del almuerzo quería compartir un poquito lo que es la porción de esta semana, que es la parashá de Yetro. Y es interesante porque aquí la porción entera trata de Yetro, cómo él llegó a convertirse, a ser parte del pueblo de Israel y al último momento decide no ir con el pueblo de Israel. Y comienza la parashá y dice, Veshemua Yetro. Y Yetro, que era el suegro de Moisés, escuchó todo que había hecho el Eterno con el pueblo de Israel. Imagínase escuchando todo este mensaje de parte de la boca de Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro maestro, y se quedó impresionado. Sabemos que Yetro era también un sacerdote de otra religión, en la cual sabemos que era contrario y llegó a un despertar increíble. ¿Y qué fue lo que lo animó tanto a cambiar, se puede decir, su punto de vista, cambiar y apegarse? Fue en sí lo que, y lo dice el pasaje, todo lo que Dios hizo para Israel. Esto fue tan conmovedora que Yetro decidió convertirse al Dios del pueblo de Israel de tal forma que se apegó, y sabemos que aún su hija se casó con Moisés. Pero ¿cómo es posible que después de oír esto, que pierde la oportunidad, Yetro, el converso, de estar al pie del monte Sinaí para recibir lo que es la Torá? ¿Cómo es posible esto? ¿Y por qué hace esto él? Y Moisés, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, trató de animarlo que fuera con él y habría de compartir con todos los beneficios y bendiciones que iba a tener también el pueblo. Aunque Yetro sí se convirtió, y eso lo sabemos por la parashá de esta semana, había algo que Moisés no pudo comprender, y sin embargo leemos el gran consejo que le dio Yetro a su yerno, a Moisés. ¿Y cuál fue ese consejo? Y aquí vamos a ver la razón por la cual se apartaron del camino. Yo lo oí esta mañana de un rabino que a diario lo estoy oyendo, un rabino bujarí de aquí de Hollywood. Y él hace este comentario y yo dije, wow, esto es increíble. Y el comentario que él hace es que en sí el consejo que le dio Yetro no surgió, se puede decir, de una influencia necesariamente positiva, sino de su propia intelectualidad y sabiduría que él había aprendido en la religión anterior. ¿Y cuál fue el consejo? Moisés, le dijo Yetro a Moisés, no te haga cansar y ponerte, mira, haz lo siguiente, divide la gente en un nivel que tienen que venir a ti después que lidieran con los demás, con los ancianos. Y ya los casos más difíciles, tú lo vas a escuchar. Lo que está mal en eso. Hay orden, hay lo que se llama un proceso, se puede decir, el inicio de una burocracia, en la cual Moisés ahora no estaba bien conectado con los casos y la situación de cada caso en particular. ¿Acaso no hubo un hombre como Moisés que ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua? Y sin embargo le aconseja el converso Yetro, que parecía como un buen consejo, a su yerno Moisés de no conectarse tanto
con el pueblo. Y ahí estaba el error. ¿No ven? El pueblo, y nos dicen los sabios, que el pueblo recibe fortitud, recibe aún la habilidad de poder resistir el mal y el pecado cuando ven a su rabino, cuando ven a su líder, cuando ve a aquel que le está dando la nutrición espiritual para que se puedan sostener, porque en esa conexión existe una bendición que viene como resultado de la interacción entre Moisés y el pueblo de Israel. Nosotros en el pueblo de Israel tenemos personas que estamos a diario en contacto con. Y es por eso la importancia, aún para un converso, entender que esa conexión que Yetro tuvo con Moisés, que fue la causa que lo inspiró y le fortaleció su fe en querer convertirse, seguir con esa conexión. Pero Yetro no hizo eso. Y dijo a Moisés, no, está bien, ya estoy convertido, ya creo en vuestro Dios, porque las maravillas que he visto que Dios ha hecho con ustedes. Y en un cierto nivel se desasoció, se desconectó de Moisés, el siervo del Eterno. Y ahí vamos a aprender muchas cosas. Una de las cosas que aprendemos es la idea de desconectarse de el que le está dando alimento espiritual, porque eso es lo que le da fuerza a la persona y le da dirección en su vida a diario. Y cuando uno se desconecta de eso, está a sola, está diciendo, yo no necesito a nadie más que a mí mismo y Dios. Y Dios ha puesto personas en tu camino, en nuestro camino, para que puedas aprender y puedes crecer y puedes afilar lo que es ponerte agudo en cuanto el armamento espiritual que tú necesitas para poder crecer. Y es por eso que Dios ha puesto a los rabinos, a los líderes en diferentes comunidades, para que sea esto de inspiración a su vida y para que su fe se fortalezca, no que se debilita. Todos nosotros, nos dicen aún el Pirkei Avot, necesitamos tener a alguien con quien podemos en sí franquearnos en asuntos espirituales como asuntos materiales, que tenemos que tener lo que se llama un mashpia. Un mashpia es una persona que yo puedo ir y pedir consejo, y si yo no tengo la respuesta, buscar la respuesta a mi mashpia, a mi consejero que me guíe y me dirige. Todo el pueblo de Israel necesita un mashpia. Nosotros no somos autónoma o autosuficiente para simplemente depender solamente en el Ser Supremo, que debemos de hacerlo, pero necesitamos consejo, y es por eso la necesidad de lo que es buscar consejo, porque lo dice el Proverbios. ¿Qué dice el Proverbios? En la multitud de consejeros se halla sabiduría. Y es aquí que leemos que una porción entera fue dedicado a Yetro. ¿Sabes lo que es una porción entera a Yetro? Simplemente para enseñarnos que aún todos los mandamientos que iba a ser revelado para que el pueblo de Israel pudiese guardar y seguir y dar lo que es un ejemplo para todo el mundo, incluyendo ese sencillo mandamiento que nos comienza a decir, honra a tu padre, a tu madre, para que tu vida sea larga. Hay beneficios en hacerlo. Y sin embargo, esa conexión entre el padre y el hijo, cuando hay una desconectación, hay un disconnect, una desconectación de lo que es entre el padre y el hijo por causa de influencias negativas, causa una disfunción dentro de esa relación, así como pasó con Yetro, así pasa también en esa conexión entre un padre y un hijo cuando no están conectados juntos. Y esto es el gran mal que aún se puede decir la inclinación malévola, o en otro mundo lo llaman el Satán, el adversario, ha creado aún entre el pueblo de Israel, con tantos divorcios, con cuántos problemas que está ocurriendo en el mundo judío. Ustedes ni se imaginan los problemas que están ocurriendo. Y sin embargo,
tenemos el consejo divino que nos dice que cuando nos desconectamos de lo que es la fuente, de lo que es la judeidad y la tradición, en sí, nos desconectamos de la misma vida que Dios nos quiere dar y nos quiere proveer para que lo podemos pasarlo de padre a hijos y crear una eslabón fuerte para que los hijos puedan sobrevivir este mundo tan difícil, pero adentro de lo que es los parámetros de la Torá, no afuera de la Torá. Amigos, lo que vemos en nuestra sociedad en sí está atacando fuertemente a la base familiar de todos los sentidos. Mi consejo a todas las personas que siempre me preguntan, bueno, ¿debería yo divorciarme? Mi primera respuesta es, yo creo que deberías pensarlo muy bien. Sí, el Creador ha permitido el divorcio por la dureza del corazón del hombre o de la mujer. No piensa que solamente es el hombre que tiene dureza del corazón. Y los hijos son afectados muy negativamente. Y más cuando vemos que en el sistema legal, aquí en los Estados Unidos y en Israel está igual, crean lo que es una condición, una relación donde se pone el uno contra el otro y tratan de dañar el uno utilizando a los hijos, como ha pasado con muchas personas, sea rabino o no. Eso afecta lo que es la mentalidad y el corazón del niño que está creciendo y comienza a tener lo que es odio, rencor y comienza a proyectar todo eso hacia la pareja o el padre que en sí está distanciado. Amigos, hay muchas cosas que tenemos que reparar y una de las cosas tan básicas es esta, en sí de no causar lo que es que los hijos se desconecten de los padres o los padres de los hijos. Y esto lo han implementado muchas personas pensando que eso le van a salvar muchos dolores cuando lo opuesto es lo cierto. Amigos, en esta parashá hay tantas cosas que podemos aprender, que podemos inspirarnos para poder apegarnos más al Eterno. Un muchacho esta mañana me llamó y yo me recuerdo de este muchacho y yo le di un consejo, espero que lo haya recibido muy bien. No voy a decir quién es el muchacho, pero es un muchacho que cuando yo lo vi crecer, estaba tan enamorado de las cosas del Eterno. Tenía un amor tan pegajoso a las cosas de Dios que siempre hablábamos de Moshe, ¿y qué dice aquí la Torá? ¿Y qué dice aquí la Torá? Y se veía en la cara el gozo de lo que es hacer un mitzvah, hacer un mandamiento, aprender una nueva cosa de la Torá. Tenía la alegría de conocer y conectarse con las cosas de Dios. Y me dice esta mañana, Rabino Moshe, de verdad, yo estoy tan alejado de las cosas de Dios que estoy desconectado. Y yo le dije, fulano, no voy a mencionar el nombre de él porque seguro que muchos conocen quién es. Y fulano, es tan sencillo de poder desconectarte con el Creador. Él es muy humilde. Dios no te va a empujar ni te va a forzar. Pero así como tú te acercaste a Él, así como tú te acercaste a Dios cuando era pequeño, no es tarde para hacerlo. Dile simplemente, papá, perdóname, me he desconectado de ti y me ha ido muy mal. Quiero reconectarme de nuevo contigo. Y Dios nos perdona. Dios nos da una nueva oportunidad constantemente. Vete, le dije, a la sinagoga de nuevo. Ponte el talí, ponte el tefilín. Ponte de nuevo a esa costumbre que tú tenías de amar a Dios. Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y es ahí donde comienza a desconectarse y redirigir su camino y su paso a las cosas de Dios. Y todo comienza con ese versículo que leemos en esta parashá. Y Yetro oyó. ¿Qué fue lo que oyó? De las maravillas de Dios, del poder de Dios, de las cosas que Dios le estaba haciendo al pueblo. Ni era el pueblo de él todavía. Pero él pudo conectar los puntitos. Y dije, este es mi pueblo,
ese es mi Dios será, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde quiera que tú vayas, yo iré, fue lo que dijo Ruth. Y este es el corazón de una persona que se convierte. Igual en esta mañana, escuchando a este rabino Buhari, estaba contando la historia del gran daño que están haciendo los rabinos, las sinagogas, votando a gentes que han sido convertidos halágicamente de su sinagoga y prohibiendo que entraran. Y diciendo, tienes que escuchar el gran rabinato de Israel. Y él cuenta la historia como él lo habían juzgado como un gentil. Y este es un rabino con barba, con sombrero negro, con todo. Yo me quedé diciendo, ¿cuánta gente tiene que oír lo que él dice? Yo lo posteé la charla de él en inglés. Y yo dije, ¿cuántas gentes tienen que oír? Primeramente, antes de escuchar el gran rabinato de Israel, hay que escuchar tu rabino local. El gran rabinato de Israel no tiene autoridad ni jurisdicción sobre el rabino local. Escuchen muy bien. Aunque yo estoy supervisando más de 40 comunidades emergentes, el rabino local de cada comunidad, a ese tienes que escuchar, a ese tú tienes que seguir, a ese él está sido puesto de una forma, si lo quieres ver, soberanamente, divinamente, para que tú escuches su consejo. Y es por eso que los administradores, los rabinos de los caminos de Israel entienden que tienen una gran responsabilidad de en sí desarrollar en su comunidad, donde tienen rodeado una cierta cantidad de discípulos. Y porque vos dice claramente que debemos de aumentar nuestros talmidem, nuestros discípulos, nuestros estudiantes, porque cada uno de ellos es contado como un hijo o hija de uno. Uno llega a tener lo que se llama hijos y hijas espirituales, y más cuando tiene que ver con conversos y personas que están acercándose por medio de la persona. ¿Quién es el Eterno para ti? ¿Quién es el Moisés Rabbeinu para ti? Debe ser de ese rabino local. Y es por eso que el compromiso de ser rabino es un compromiso serio y muchas veces carga, pesa, así como le pesó a Moisés, porque tienen que mantener en alto el perfil de ser el líder de su comunidad, el líder en la cara y el rostro de aquella persona. Y es por eso, amigos, debemos y tenemos esta oportunidad, este privilegio y esta gran responsabilidad de amonestar a cada uno de ustedes que busquen a Dios, que se conecten a Dios. Y aún, como dijo el rabino en inglés, la Torá fue revelada para que todo el mundo se acerque, no solamente un grupo de gente que salieron de Egipto, sino todo el desierto fue revelado la Torá, para que todo el mundo pudiera apegarse a las cosas de Dios, no solamente un grupo de 12 descendientes de Jacob, sino todo el mundo. Y está bienvenido. Y es mi meta y el deseo de mi corazón de ver todas las comunidades emergentes de los caminos de Israel, todas las sinagogas y rabinos que desean afiliarse con nosotros para crear una red de rabinos y sinagogas que le daremos la bienvenida a cualquiera persona que han pasado la conversión halágicamente como manda la halajá, no como manda el gran rabanut de Israel. Vamos a hacer la distinción. Hay cosas que están ellos dañando y causando tremendo daño en las comunidades judías porque ellos no lo reconocen. Y como ellos no lo van a reconocer, estos rabinitos que tienen miedo de tener lo que se llaman el koach o el chutzpah, de decir, yo no voy a escucharlo, voy a escuchar lo que dicen los sabios y lo que dicen mis rabinos, mis líderes local. Y es por eso que en sí va en decaimiento el nivel de la obediencia a lo que Dios manda al pueblo. Y va, mira, así, como un avión listo para decaer y explotar. Y con esto yo lo voy a dejar. Pienso por un momento, ¿cuánta gente fueron matados por terroristas en Israel? Y judíos aquí en los Estados Unidos que fueron matados
por gente que odian al judío. Amigos, hay una correlación entre el maltrato de un prosélito, un converso, y el maltrato de nuevo al pueblo de Israel, aquí en el exilio, como también en Israel. Que Dios nos libre a nosotros de recibir un bofetada por causa que hemos despreciado, menospreciado y corrido de nuestras comunidades un converso que ama a Dios y que desea aún seguir al pueblo de Israel, aunque le maltratan. Después que se convierte, su maltrato, Dios escucha las lágrimas de que llora a Dios, y viene castigo, juicio sobre el pueblo de Israel por ese maltrato. Hoy, escucha muy atentamente lo que Dios dice. Tenemos que amar al prosélito, amar al que se ha convertido, aún sostenerlo si es necesario, apoyarlo en toda la manera, aún espiritualmente, moralmente, económicamente. Por eso se recogían los diezmos. No sé si ustedes sabían eso. Parte de los diezmos se daban a las personas que se convertían y que no tenían la habilidad y se sentían un poquito cortados del pueblo. La mejor cosa que usted puede hacer es abrazar en un sentido espiritual y moral a aquellas personas que tuvieron la valentía de convertirse al judaísmo. El judaísmo no es fácil, y aún así están siendo despreciados después que se han convertido. Bueno, amigos, ya esta es la parashá de esta semana, un recordatorio de lo que Dios nos hace recordar, del gran privilegio que tenemos cuando tenemos entre nosotros aquellos que de verdad de corazón se han convertido al judaísmo, no porque tienen la sangre azul, no porque tienen mamá y papá que eran judíos, quizás ni aún guardaban, pero eran judíos. No, estos escogieron ser parte de Calal Israel, aún después de haber visto los grandes milagros y las grandes cosas que Dios hace con nosotros y con nuestro pueblo. Shabbat Shalom Mevorak, le habla Rabino Moshe Otero, y recuerda, donde quiera que vayas, sea en Colombia, sea en Fort Myers, sea en Cuba, sea donde sea, apoya el trabajo de los caminos de Israel. Shalom, shalom.